Hola queridos amigos, buenos días. Hoy en Yo Soy Pablo nos encontramos en el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetía, uno de los sitios que a mí más me gusta de nuestra ciudad. Y tengo el placer de tener aquí a mi lado izquierdo al abogado Hugo Varela. Hola abogado, bienvenido, ¿qué tal está? Mucho gusto, un placer para mí también estar con usted. El día de hoy vamos a conocer la historia del Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetía a través de los conocimientos que tiene el abogado Hugo Varela. Abogado, cuéntenos sobre el jardín, ¿en qué año se fundó? Bueno, el jardín fue fundado en 1926. Realmente se fundó como una estación experimental, no como un jardín. Con el paso de los años le han denominado jardín, pero era una estación experimental que formó aquí la United Fruit Company, para la cual contrató a Wilson Popenoe, que era un botánico reconocido estadounidense, quien fue el que lo diseñó y fue el que al final lo terminó construyendo, ya inaugurado ya a finales de 1926. El centro experimental, recuerde que era parte de una concesión bananera que había recibido unas personas estadounidenses también, capitanes de barcos, y que incluía más de 100 hectáreas en aquel momento, y que después fue ampliada. Abogado, ¿este ha sido el acceso siempre para el Jardín Botánico? No, el Jardín Botánico no tenía carretera. Cuando se fundó en 1926 no había carretera. La carretera surgió hasta 50 años después, es decir, en 1976. La entrada de Lancetía, y por lo cual se conservó siempre, fue porque solo podía entrar por la línea férrea a través de motocarro o las famosas burras que decíamos nosotros, y a través del río. El río era navegable totalmente en el sentido de pequeñas embarcaciones, o sea, lanchas grandes, hasta precisamente donde está el centro de visitantes de esta estación experimental. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces vamos a sumergirnos dentro del jardín, vamos a ir visitando diferentes estaciones históricas a través de su óptica para que usted nos vaya contando qué existió en cada una de ellas, ¿ok? Ok. Venga, perfecto. vámonos. El Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetía se localiza en la ciudad de Tela. Es parte del subsistema de áreas protegidas de la Bahía de Tela. Su categoría de manejo es Jardín Botánico y Centro de Investigación. Lancetía es administrada por la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, con sede en la ciudad de Ciguatepeque. Aquí nos encontramos, abogado, en uno de los paisajes emblemáticos del jardín, que es lo que conocemos como el túnel del bambú. Yo quisiera que usted me contara quién fue la persona, claro está, si usted lo sabe, que lo diseñó y que lo llevó a cabo. Bueno, el jardín en realidad fue diseñado entre los dos, porque tanto Wilson Popenoe como Dorothy, la esposa, eran botánicos, eran científicos, eran unos apasionados científicos, especializados más que todo en la botánica, ¿no? O sea, Dorothy tenía una especialidad en lo que es el bambú, el cultivo del bambú. Era botánica, pero con especialidad en el cultivo del bambú, y había trabajado en Estados Unidos en lo más científico de eso. Cuando se casó con Popenoe se vino a vivir aquí, y aquí ella fue la que sembró, podemos decir, este tipo de bambú que se es conocido comúnmente como el bambú gigante espinoso. Lancetía, como área protegida, tiene un total de 1.681 hectáreas y se divide en 3 zonas. La zona de plantaciones experimentales tiene una extensión territorial de 22 hectáreas. La zona del Arboretum, donde se localiza la colección valiosa de especies, cuenta con 78 hectáreas, y la reserva biótica tiene un total de 1.261 hectáreas. Que tiene un ciclo de floración larguísimo, porque él florea cada entre 45 y 50 años. Florea. Entonces, ahorita, solo desde 1926 que se lo construyó,
Cuando lo sembró, pues, disculpe, cuando lo sembró únicamente eran unos árboles pequeñitos, pero con las décadas se convirtió en uno de los paisajes o de los parajes más emblemáticos, no solo de Tela, no solo de lo que es el jardín, sino con Honduras. Esto ha trascendido y se ha convertido en un sitio, un parador, como bien dice, uno de los principales paradores, como dicen ahora, de la gente que vive en la Lancetilla. Le decía, en 1976, casi 50 años después de haber sido sembrado, el bambú volvió a florear y se volvió a formar. Ahorita estamos, el año pasado, creo que fueron 45 años, llegó el segundo ciclo y volvió a florear. Usted puede apreciar ahí que existen... Vamos a ver si gusta. Ya una nueva generación de bambúes. Algunos están pequeños, pero esta parte ya se va a ir creciendo y va a venir a suplir al otro que ya está cayendo, porque él muere después de florear, pasa un tiempo, él muere y se forma el nuevo bambú que se puede apreciar aquí en este sector donde ya está grande. Este abogado es el nuevo bambú. Es el nuevo bambú. Que nació después de la floración. Después de la floración nació este. Mire que ya está grande. Okay. De aquí a unos años se va a volver a formar el túnel. El túnel va a quedar, en un tiempo va a quedar bien claro, pero con el paso de los años pues se va a volver a hacer lo que alcanzó. En los años 60 alcanzó el punto máximo de sombra, podemos decir, solo se miraba, y hemos visto fotografías todavía en el centro, solo miraba al fondo un agujero totalmente cubierto, ¿no? Totalmente oscuro. Por eso se llamó el túnel del bambú. Ahorita al parecer no parece un túnel, parece un simple pasaje entre árboles de bambú, pero supuestamente con el paso del tiempo va a volver a su punto máximo. Abogado, si vemos ahí con la cámara hacia nuestra izquierda, eso es lo que usted mencionaba, que después de florear el bambú se muere. Sí. Eso es lo que estamos viendo, para que la gente lo entienda. Sí, es lo que estamos viendo y de repente está siendo aprovechado esas partes del bambú con fines, digamos, del jardín, pero es un bambú que ya está, como él dice, en su etapa terminal, ya difícilmente va a poder recuperar. Paisaje ya no es nacional, es internacional. Vienes a Lancetilla y obligatoriamente debes tomarte una foto en el túnel del bambú, porque si no te la tomas es como que si no haya venido. Entonces vamos a continuar con nuestro recorrido para ver otras áreas y usted nos cuente desde su punto de vista qué era lo que existía en esos momentos. Abogado, ahora ¿qué vamos a ver? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, ahorita vamos a lo que era el centro de la estación experimental. No era la casa que ahora se conoce como la casa Popenoe, sino que es el centro del centro experimental. Digamos que era el centro de operaciones en esos años. Sí, era donde estaban como podemos decir, los trabajadores, estaban las bodegas, estaban los, ¿cómo le podría decir? Los viveros, los laboratorios, la pagaduría. Eso era realmente el centro experimental. Lógicamente, faltan muchas casas, muchas. Aquí vamos pasando, por decir, en una de las avenidas de las palmeras que también fue sembrada para la fecha, y por eso la altura de ella. Últimamente no están muy conservadas, pero sí tienen casi 100 años esas palmeras. Esta palma real que vemos aquí. Sí, la palma real que es la palma que se sembraba en aquellos tiempos en muchos, en los parques. En los parques centrales todavía hay en muchos parques de Honduras una gran cantidad de palmas reales. Dentro del jardín botánico no existen comunidades. Esa es otra de las grandes virtudes del área protegida, aunque hay que recalcar que para ingresar a las comunidades se debe de pasar por la carretera principal del jardín botánico. El Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla está catalogado como el segundo jardín botánico en importancia a nivel mundial y el primer jardín botánico en importancia de especies en América Latina.
Es una joya que tenemos en la ciudad de Tela y que toda nuestra población debería conocer, apreciar, valorar y conservar. Abogado, nos encontramos en lo que usted nos decía que es el centro, o era en sus años el centro de operaciones del jardín de la estación experimental. Sí, en efecto, como les decía, aquí donde estamos ahorita parados, este es el centro de la estación. Aquí habían oficinas, habían dormitorios, habían laboratorios, estaba la pagaduría, estaban las bodegas, había todo. Aquí era el centro logístico de la estación y una gran cantidad de trabajadores. Cuando se instaló esto, usted sabe que construir todo eso no ocupaba una cantidad poca de trabajadores, una gran cantidad de trabajadores, y después para darle mantenimiento. Aquí venía gente, porque la UNAI contrató incluso gente de Suiza, botánicos de Suiza, especialistas en ciertas especies de plantas, y trajo también a los hindúes para el serpentario que quedaba aquí en esta zona, donde tenían una gran cantidad de serpientes, como les decía, para buscar los sueros, para contrarrestar las picaduras de muchas serpientes aquí en la zona. ¿Sabe usted si las personas que trabajaban aquí vivían aquí o se trasladaban desde Tela diariamente? Bueno, las primeras veces vivían aquí porque eran más que todo empleados de la UNAI. Posteriormente, cuando se entregó el jardín, ya vivía mucha gente de aquí de la comunidad, incluso la casa de don Nectalí Medina, él vivía ahí. La mayoría de la población, me contaba mi esposa, que ella vino a hacer la práctica en los años 80 en la escuela normal, y todavía había mucha gente viviendo aquí. Posteriormente los exigieron que tenían que abandonar a los vecinos de la comunidad, y ese fue el final. Imagínense, porque cuando una casa en desuso, un edificio en desuso, se deteriora fácilmente. Mire, cuando estaba, así como está ahorita, así estaban las casas hace unos 40 años. Abogado, ¿esto es lo que comúnmente conocemos aquí como barracones? No. Esto es una casa restaurada, okay, pero con el diseño, pero no realmente con la estructura que le decía yo ayer, la platicaba con una persona. Mire la madera como va, que le decía yo, va en forma horizontal. Horizontal, vemos la madera que está así. Y esta sí es realmente una de las casas, y como le digo, como dejaron de habitarlas, se terminaron deteriorando. Esta sí es una casa original. Mire la forma de la madera, creo que tiene su numeración, pues están numeradas, en la UNAI todo lo tenía numerado. No había nada si no tenía numerado, ya sean vehículos o sean inmuebles. Un simple parador o un suite tenía su número. Aquí está una de las casas más antiguas. Esta sí es original. ¿Esta casa es original? Sí, es de los años 20. ¿Y me puede repetir por qué es original? Porque verticalmente está puesta la madera. Exacto. O sea, esto aquí. Sí, exacto. Y ellos manejaban los famosos aleros. Las casas les hacían los aleros. ¿Esto es un alero? Y la forma de subir los tipos barracones eran los que tipo avión, son los que tenían la cocina abajo y que tenían unas gradas techadas. Esta puerta lógicamente no es antigua, pero sí es importante definir que esta era de las primeras. Y está enumerada, como usted bien podría ser la número 1, lo señaló. que posiblemente sea otra numeración que fue colocada después, pero es original. La anterior también, la que sigue, es también de las originales. Mira la madera, y esa al parecer era únicamente de un piso. Esta. Y abajo, sí, y abajo lo que eran siempre tuvo mucho cuidado por la serpiente y por las inundaciones, la tela, construir sus edificaciones, y por los insectos, porque en aquel tiempo se manejaba que los zancudos no volaban hasta cierta altura, pero también los de antes, porque ahora los zancudos llegan hasta la cumbre más alta, donde llegan hasta un edificio. Pero abogado, de acuerdo a su conocimiento, por ejemplo, esta parte de aquí, que la madera está puesta horizontal, esto es restaurado, esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Tendría que haber estado? Sí, estaba sobre polines. Ok, estaba sobre polines. Es posible que haya estado sobre polines, o es posible que se deterioró la parte de abajo y la hicieron cambiar. Ya no,
al parecer en aquellos tiempos no habían adaptado el machimbre. Ajá. O sea, entonces lo que hacían, como pegaban las dos tablas y para que no quedaran esos agüeros, te ponían en esa tabla. ¿Qué ese es el machimbre? El machimbre ya es que tiene un saque y entran las dos. Por lo menos no se usa, en las primeras construcciones no se usaron aquí en la Yunay, no usó machimbre. Ya después en los años 20, ya usted ya encuentra, ya en los años 30, ya encuentra muchas construcciones con madera machimbrada y desaparece ese estilo de forrar las casas en las paredes. La escuela de educación primaria en aquellos años no existía. La escuela José Palastiri de Morazán fue fundada en 1939. Antes, todas las mañanas, salía de aquí el motocarro con los niños, de los trabajadores. Iba a la Luis Landa. Los niños de Lancetía estudiaban en la Luis Landa. Pero en 1939 deciden construir una escuela aquí, en el centro experimental, para los niños, para que no tengan que viajar. Y esa escuela perduró es la misma escuela, solo que ha pasado por diferentes lugares, porque lo han dado, anteriormente estuvo por aquí cerca, donde está ahorita el auditorio, aquí estuvo la escuela. Ok, aquí enfrente. Sí, ahorita es donde es la graduación en estos momentos. Después fue movida para otra parte, y ya tiene como unos 30 años, 25 años de estar por la Laguna de las Ninfas. Pero la escuela cuando se fundó estaba, como dice, adscrita a la Luis Landa. Qué interesante. Abogado, ya otra cosita más. Esta usted menciona que es una estructura original, por ejemplo. ¿Qué había en la planta baja de esta casa? Muchas veces habían oficinas. Oficinas. Incluso por aquí cerca, creo que entre estas dos casas estaba la pagaduría, que era como un anexo a una de ellas. Era donde pagaban todos los fines de semana, le pagaban a los empleados. Venía el motocarro pagador con el dinero, un carro especial, y venía el dinero y la cantidad, las filas de empleados para que les pagaran. Como le digo yo, había que imaginárselo, había que hacer volar la imaginación para ahorita estar viendo a qué gran cantidad de personas, ¿verdad?, de diferentes nacionalidades haciendo filas para que les pagaran. Un dato interesante, yo le decía al compañero de que supuestamente aquí se origina, ¿no?, la famosa baleada. Ajá. Y la Yunay trajo muchas personas hindúes para el serpentario. Okay. Y ellos hacían una tortilla de harina de trigo que se llama roti. Y usted la puede buscar en internet si no me cree. Roti. El que no crea puede buscarla y usted va a dar cuenta que es una tortilla igualita a la tortilla de harina. Y era famoso en los años 20 el roti teleño, porque el roti, las personas de aquí de Tela empezaron a gustarles esa tortilla, ¿va? Y incluso la fama llegó a otras ciudades y decían el roti teleño. Cuando alguien aquí compre roti o en la Lancetía hacen roti. Y después el roti pasó a los campos bananeros como la tortilla, ya no como roti, la tortilla de harina. Y como aquel entonces aquí no habían otros muchos ingresos, muchas vías entonces de comunicación, lo que había era que la compañía traía frijoles, pero de los frijoles grandes, y la gente los cocinaba y empezó a ponerlos en la tortilla de harina. Decía que parecían balas. Okay. Por ahí la baleada. La baleada aquí en Tela empezó y se originó aquí, empezó la tortilla, no como baleada. Dicen que cuando mutó la baleada de la tortilla con frijoles a la baleada, es cuando, decía una persona, es cuando la doblaron, ahí se formó la baleada, porque antes le preparaban el desayuno típico de un campesino, de un trabajador aquí en Lancetía, que era tortilla de harina, frijoles, osmil o avena, ¿verdad? Porque la compañía lo que traía, harina de trigo, frijoles grandes, osmil, no estaba tan tomando la costumbre de tomar café en la mañana que un vaso de osmil. Entonces la gente desayunaba. Cuando ya decidieron que querían llevar, para llevar, entonces empezaron a doblarla y empezaron a salirse las balas. Y entonces después la tortilla llegó a los campos y los campos se extendió por la Reina Progreso. Ahora mucha gente quiere asumir la paternidad, somos los dueños de los padres de la baleada, pero en realidad, a nuestro juicio,
¿Y conocimiento? Sí, se originó aquí con el roti teleño, el roti de los hindúes. Los hindúes eran especialistas, Pablo, en las culebras. Ellos tenían aquí los trajeron para eso también. Y el serpentario duró casi 35 años, hasta que fue trasladado a Costa Rica, donde está ahora el serpentario de Centroamérica, de Costa Rica. Cuando tenían las culebras, porque si no eran carnes de culebras de todo tipo, ¿qué hacer cuando ya se iban a hacer los serpentarios? ¿Qué vamos a hacer con tantas culebras? No le van a llevar a Costa Rica. No, entonces lo que hicieron fue, el encargado mandó a que se vean las partes más altas de la montaña y que las soltaran todas. Y las soltaron todas. Las soltaron. Por eso Lancetía es famoso por la gran cantidad de culebras. Muy interesante, y quiero retomar lo de la baleada. El abogado nos acaba de contar que de acuerdo a sus investigaciones y a lo que él ha podido saber, la baleada se originó en Tela. Eso queremos dejarlo claro. Sí. Aunque muchas ciudades quisiesen tener la potestad, por decirlo de alguna manera, de que la patente puede ser de ellos. Sí, en los campos bananeros, pero se originó en Tela y de aquí pasó a los campos. Porque tiene sentido la harina de trigo, los frijoles grandes que parecen balas, el roti, los hindúes, porque yo he visto historias de que fue en Islas de la Bahía. Bueno, incluso una vez publicó de que era en Choluteca. Ahí lo guiaron los españoles, los alemanes llegaron después. No, pero aquí se vinieron los extranjeros que manejaban el trigo. Entonces, de aquí pasó a Tela y de Tela pasó para los campos, y los campos bananeros se extendió, y ahora la baleada, usted va a encontrar baleadas en Copán, en cualquier parte de Honduras, en nuestro nombre de Cuní, en Olancho o en Dalí, en todas partes, pero sí queremos dejar constancia que a nuestro juicio, en nuestras investigaciones, la baleada es original de Tela. Bien, vamos, abogado, quisiera que nos mostrara o que nos contara desde la historia sobre este pasaje de Palmas Reales. ¿Qué nos puede decir acerca de este pasaje? Bueno, esta es la palma real, esta es la palma que predominaba en aquel entonces en Cuba, en la Florida, en Honduras, en Guatemala. Esta planta fue sembrada por orden de Popenoe para hacer una especie de avenida. Hay una imagen que ha circulado por muchos años en las redes sociales que plantean un carro en los años 20 pasando por esta, una parte similar a esta, pero en realidad no pudieron haber existido palmeras en los años 20 de una altura como esta, porque estas palmeras fueron sembradas. Si usted mira la forma como están, no es que ya nacieron así, no van a nacer alineadas. Entonces, estas palmas ya van llegando a los 100 años. Sí existieron siempre este paraje de palmeras. ¿Podríamos decir que tienen más o menos 100 años? Podríamos decir que pueden tener. Ok. ¿Y es un árbol nacional de dónde me contaba? Es el árbol nacional de Cuba, la palma real. Aquí se utilizó cuando los españoles, incluso, como es de Cuba, los españoles cuando fundaron sus parques o sus iglesias, siempre colocaban este tipo de palmera, porque esta palmera resiste los vientos, resiste la sequía, resiste todo. ¿Resiste los huracanes, abogado? Todo medio las despeina, como decía un amigo, ¿no? Pero no, son una palma fuerte, ¿no? Y llegan a alcanzar más de casi 25 metros de altura, una palma alta. Wow, interesante. No es una palma pequeña, ¿no? Entonces, esa es la famosa palma real, planta o árbol nacional de Cuba. Vemos entonces que la planificación de ellos, del doctor Popenoe y su esposa, era muy interesante. Venimos de ver el túnel del bambú y ahora estamos viendo este pasaje de Palmas Reales. Sí, es que, mira, ellos, como les decía ya hace un momento, ellos son apasionados por la ciencia, por la botánica, por la naturaleza, y con el apoyo de la United Fruit Company, que estaba interesada en hacer el tipo de investigaciones que les decía, o sea, tenían todo, como él dice, para hacer lo que ellos quisieran. Les permitieron traer gente de otros continentes, otras plantas. En los primeros 30 años ya tenían más de 1000 plantas nuevas. En los años siguientes llegaron a tener más de 1200 plantas, especies de plantas de otros continentes ya adaptadas y distribuidas por todo.
entonces, por toda Latinoamérica. Entonces, ellos tenían todo. Ellos, hombres de ciencia, que incluso lastimosamente la esposa de compañero de Dorothy murió en 1932, producto de una planta que en una época del año no se puede comer porque es venenosa, ¿no? Pero eran hombres de ciencia con todo el apoyo. La misma Universidad de Harvard, en 1929, aquí era como un pasaje, parte de una clase, venir a Lancetilla, al centro de Lancetilla, a hacer investigación. O sea que tuvimos aquí en el jardín estudiantes de Harvard. Sí, wow. Por muchos años estuvieron aquí. En 1929 hasta los años 40 era como dice una pasantía de venir a este centro experimental de Lancetilla. Qué interesante eso, abogado. Excelente dato. Harvard es una de las 3 mejores universidades del mundo. En aquellos años estuvieron aquí, como él menciona, haciendo pasantías. Sí, y como le decía, cuando se estaba venciendo la concesión, en 1968-67, la Universidad de Harvard pidió que le permitieran que la estación fuera pasada a la universidad. Okay. Pero pidió que le dieran el ampliar la concesión. Eran como 15 años en aquel tiempo las concesiones, las iban renovando. Y como que Harvard pidió como quien dice 50 años para mantener y para hacer otra cosa. Imagínese usted que hubiera pasado a Harvard estas manzanas, unas 700 manzanas a Harvard o unas 600 manzanas que no podríamos tener aquí. Lastimosamente no fue así y el camino fue entregársela al gobierno y el gobierno terminó. Abogado, usted también antes me contaba que en algún lugar de esta plaza que era el centro estaba la escuela y que existía una leyenda de un niño. ¿Nos la puede contar esa historia? Sí, en los años 60, mediados de los años 60, la escuela estaba aquí, pero venían niños de la escuela de Luis Landa, como digo que había una relación entre Luis Landa con la otra Falastiri. Entonces, como eran de la compañía, los niños que estudiaban en la Luis Landa eran hijos de empleados de la tela, y los que estaban aquí también eran hijos de empleados, y este era de la tela. Entonces, todos los niños venían, era una vez al año, por decir, las escuelas de la compañía de diferentes lados venían aquí a pasear, o a veces varias veces en el año. Después ellos los traían en un motocarro, como decíamos, no había carretera, el motocarro llegaba hasta por aquí, por donde estamos nosotros ahorita, hasta aquí el motocarro, se bajaban y los niños andaban por las plantaciones, con los maestros, y resulta que una vez un niño, del cual tenemos el nombre, pero por razones por los familiares, se perdió. Cuando ya se iba el motocarro, no apareció el niño, empezaron a buscarlos todos, no hallaron a nadie, todos los empleados, empezó a buscar al niño y no lo encontraron, se fueron con los demás niños. Al día siguiente una gran población de teleños, de los hijos de los empleados de la compañía, los padres, tuvieron el día libre y vinieron todos, como dice, a buscar al niño por todo el jardín, porque esta cuestión es inmensa. De repente nosotros solo vemos aquí el área que es donde vienen los turistas que caminan por aquí y salen por otros lados, pero a buscarlo por todos lados. El niño nunca fue encontrado. Creo que, si no me recuerdo, estaba en 4º grado en la Luis Landa y empezó a formarse la leyenda de que un tigre había el que era el responsable del desaparecimiento del niño, pero el niño nunca, hasta la fecha, nunca fue encontrado. El Jardín Botánico Lancetilla, para poder ser gestionado, cuenta con un plan de manejo, y dentro de este plan de manejo existen diferentes programas, cada uno con su enfoque, pudiendo mencionar uno enfocado a la educación ambiental y otro, por ejemplo, para el uso público. Abogado, ¿por qué le dicen la casona a este lugar? Bueno, en realidad cuando se construyó se puso a la casa Wilson Popinoe, pero los habitantes, los pobladores de aquí de Lancetilla, como era la casa que se diferenciaba de las demás porque todos eran más pequeñas, ustedes las vimos allá abajo, eran casas pequeñas, esta era la más grande, entonces pues empezaron a llamar la casona, porque esta sí fue construida originalmente de 2 plantas, ya es de los años 40, ha sido restaurada. Usted puede contemplar ya el machimbre, ya no la construcción de las que vimos abajo, y se utilizó como casa de huéspedes.
cuando en la Yunay, cuando la construyó, como había una parte de laboratorios también aquí, y cuando se entregó, cuando ya se devolvió la concesión, o que le entregó la United Fruit Company, le entregó al gobierno de Honduras en 1974, lo que pasó aquí, aquí se guardaban todos los archivos de Popenoe. Estaban bien custodiados porque la United tuvo el cuidado de copiar los archivos y dejar los originales justo aquí donde estaba, y este era el tesoro. Eran las décadas de esfuerzo de Popenoe y de Dorothy investigando, fueron dejadas aquí, y aparecieron unas personas que le da carabita y le decía, pero es que hay un montón de papadas, piedras, de papeles, y dice, cuentan unos vecinos y una persona que de mucha edad que me lo confirmó, que uno de ellos dijo, bueno, vayan a botar eso al río entonces, y toda la documentación de Popenoe va a parar a la orilla del río que pasa por atrás, y ahí quedó todo, ahí quedó la historia, ahí quedaron las investigaciones que hizo él como por 50 años, porque él conservaba documentación, investigaciones, no solamente de aquí, sino que de Guatemala, porque él anduvo aquí desde 1913 en Centroamérica, porque no, trabajando por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y es ahí cuando lo contrata la United. Aquí quedaron toda su documentación, terminaron en el río, ¿no? En la orilla del río, destruidos. Es una lástima, pero solo refleja cómo somos, cómo hemos sido y el valor que le damos a la historia. Ok, bueno, sí, eso es una pena, la verdad. Abogado, ¿y hay alguna historia relacionada con la casona? Sí, la casona. ¿Algo misterioso que se haya escuchado o que usted haya investigado? Sí, nosotros investigamos también hace muchos años, incluso eso ha sido retomado por algunos sectores, de que sí, en efecto, posiblemente, o lo que dice la gente es que la gente le tenía miedo después a la casona, porque no habían huéspedes, no había nadie, y se escuchaban que se movían las sillas, los escritorios, como que había cosas de vidrio, decían que se cayó como un bote o algo, y decían que aquí asustaban. Alguien decía que eran las almas de Popenoe y de Dorothy, de Wilson, Popenoe y de Dorothy, que se encontraban o que venían aquí a hacer sus propios experimentos, sus propias investigaciones, porque ellos amaban mucho a Lancetía. Incluso Popenoe volvió a contraer matrimonio, pero los primeros hijos entre ellos, y todavía tienen mucho recuerdo y quieren mucho este sector, entonces siempre surgió eso. Para alguna gente que asustan, para otra gente lo miraban bien como un gesto, como una cuestión, un amor que trascendió a esta vida, y que ellos todavía tienen su presencia en esta casa que ha sido remodelada varias veces. Vamos a ver la última estación de lo que es este recorrido histórico en el Jardín Botánico Lancetía, y es un lugar denominado Cementerio Histórico. Abogado, ya estamos aquí, vamos a subir hasta donde están las tumbas y vemos que es bien interesante porque estas raíces que ustedes ven aquí hacen una especie de gradas naturales para que no nos resbalemos. Sí, efectivamente, y como dice usted, es la última estación, el cementerio, y no solamente la última estación del programa o de lo que hemos platicado de esta visita. Esa es la última estación, el cementerio. Y sí, es importante lo que usted dice, son unas gradas naturales. Lancetía tiene parajes que no los va a encontrar en cualquier lugar. La naturaleza se encargó de hacer unas gradas naturales en el cementerio histórico, porque aquí en este cementerio nunca fue el cementerio de la comunidad, fue el cementerio tampoco de todos los empleados de la United o de la estación, fue el cementerio de los ejecutivos. Y aquí la tumba, se encuentra la tumba donde fue enterrada Dorothy, la esposa de Wilson Popenoe, y lastimosamente ya no está. Okay. Ya no está la especie de lápida que se encontraba aquí. Solo aparece un rótulo, podemos llamarle rótulo, con material hecho
como sticker que dice el lugar exacto donde fue enterrada Dorothy. ¿De dónde era originaria Dorothy, abogado? Mire, Dorothy era inglesa, era una señora inglesa, era una persona muy, muy científica. Ella trabajó en Estados Unidos en las principales instituciones de investigaciones científicas sobre botánica. Y como les decía, tenía una especialidad en bambú, pero también era arqueóloga. Era arqueóloga, y la historia, cuando usted estudia la arqueología en Honduras, la va a encontrar ahí, porque no solamente se dedicaba a esto, también a la arqueología. Y tenía importantes investigaciones. Ustedes pueden consultar como público quién era Dorothy, y va a encontrar importantes descubrimientos que hizo aquí en Honduras, principalmente sobre la playa de los muertos, que se encuentra sobre el Valle de Sula, donde encontró tumbas siglos antes de venir los españoles, y un montón de descubrimientos sobre cerámica, sobre implantes en ese entonces. Y usted nos comentaba, abogado, en el recorrido que veníamos realizando, que ella murió o falleció por haber comido un fruto en una temporada que no era la correcta. Sí, ella falleció aquí en el jardín, pero está enterrada aquí. Ella, como era científica botánica, ella cometió un error de comerse una fruta que es por temporadas, que se puede comer y por otras no. De repente ella creyó saber o conocer tan bien la fruta que podía hacerla, y no lo hizo, y terminó falleciendo y enterrada aquí, lejos, donde fue enterrado muchos años después, casi 50 años después, unos 40 y pico de años después, de Wilson Popenoe, que se encuentra en Antigua Guatemala, porque después de aquí se fue al Zamorano, donde formó eso, se consiguió con investigaciones. Y una cosa importante, que Wilson Popenoe era un apasionado de los aguacates. Siempre dijo que andaba buscando el aguacate más sabroso del mundo, y al final encontró un aguacate que es tan sabroso que lo bautizaron como aguacate Wilson Popenoe, y que incluso se cultivó aquí, pero que mucha gente, el pueblo le dice aguacate Wilson, que es aguacate alargado. Ese es el aguacate que él desarrolló. ¿Y usted lo probó, ese aguacate? Sí, es delicioso. Es delicioso. Sí. Y aún hoy en día se puede encontrar el aguacate Wilson. El aguacate Wilson. Usted puede encontrar en algunos lugares. De repente, usted nunca le han dicho y usted no sabía qué era eso. No. Como de repente usted ha ido a algún lugar alguna vez y le dice, mire, este aguacate Wilson. Pero como no conocemos la historia, no le damos tanta impresión, y solo miramos un aguacate alargado y dice, mira, es Wilson, pruébelo. Sí, es rico. Bueno, ese es uno de los aportes, de entre los tantos aportes que hizo Popenoe en la búsqueda del aguacate más sabroso del mundo. Y para concluir, yo le decía la vez pasada a usted que cuando yo voy a una ciudad, a mí me gusta viajar mucho. Aquí internamente, pues no tengo los fondos. Si tuviera fondos suficientes, anduviera en otros lados, pero me gusta mucho Honduras. Y siempre que vamos a una ciudad, yo visito dos lugares: el Parque Central y el cementerio. El cementerio, visita los cementerios. Los cementerios, porque siempre he creído que el pueblo que respeta a sus antepasados, que honra a sus pasados, que quiere a sus antepasados, es un pueblo con educación, con cultura. El pueblo que deja abandonados sus cementerios, las tumbas de sus seres queridos, de sus padres, de sus abuelos, es un pueblo sin mucha educación. Aquí encontramos un reflejo del cementerio, y usted, cada quien puede sacar sus conclusiones, cómo mira este pueblo. Ok, qué interesante. Y de esos viajes que ha llevado a cabo, abogado, ¿de qué cementerios usted se acuerda? Que dice, estos son los cementerios más bonitos que yo he visto en Honduras. Mire, yo en Cotepeque, Pablo, encontré unos cementerios que era como ir a un parque. Incluso tenía bancas, tenía aceras, como a un parque, enterrados las personas, ahí con faroles bien iluminados. Usted daba gusto ir a sentarse ahí a la par de la tumba de su abuelo, de sus padres, y sin ningún peligro, cercado, por todo el contorno cercado. Le ponían llave en la noche, la cerraban el día de mañana a las 8, como se acostumbraba antes en los parques centrales de Honduras, que a las 9 llegaba había un parquero. Antes, sí, en los parques centrales. En los parques centrales de la ciudad, ya a las 9 decía, vaya, vamos a cerrar el parque. La gente salía, le ponía el candado al portón, y lo venía a abrir mañana a las 6 de la mañana. Así he encontrado cementerios en el occidente de Honduras, donde son todos unos parques, ¿no?
da gusto ir a sentarse ahí, a contemplar o a estar transmitiendo de repente algunas vibras con sus antepasados. Wow, escuchen, queridos seguidores de Rincón Catracho, esta actividad que realiza el abogado a través de su pasión por la historia. Hace turismo interno, pero no hace un turismo interno común. Una de las cosas que siempre hace es visitar los cementerios. Podríamos nosotros preguntarnos si nosotros lo hacemos, y básicamente la respuesta sería no. Entonces, le felicitamos por esa pasión, abogado, que usted tiene por la historia de nuestra ciudad. Yo soy un fiel seguidor de sus redes sociales, de sus escritos, y de hecho, ese ha sido una de las principales razones por la que hemos contactado con usted para hacer este video del Jardín Botánico Lancetilla, contando su historia a través de su conocimiento, a través de sus investigaciones, y quisiéramos pues que nos dedicara algunas palabras finales para ya concluir con este reportaje. No, Pablo, muchas gracias, porque para uno que de repente le gusta la historia, para una satisfacción poder transmitir los conocimientos. Yo siempre he dicho, si usted tiene un conocimiento sobre algo o un objeto histórico, exhíbalo, dígalo. No se lo voy a dar, porque si usted no se rompe la cadena de la transmisión, si lo que yo sé, a mí me gusta transmitirlo, y qué mejor que usted nos dé esa oportunidad de transmitir lo que nosotros sabemos, con el ánimo de que no muera, que la historia no se quede conmigo, que no se quedó con los que me las contaron. Todo lo que yo sé es porque lo he contado y lo he investigado, y de repente hay las cosas que ya se habían perdido y queremos recuperar, y queremos que no se pierda, y que por lo menos se mantenga, y que al que le gusta, que lo transmita a sus hijos, que le cuente la historia, y así, porque la historia no es mía. La historia, yo siempre he dicho, la historia de los pueblos no tiene dueño, es de todos. Entonces, muchas gracias, y esperemos que les guste este pequeño video que hemos hecho. Abogado, nosotros estamos encantados, y desde Yo Soy Pablo, pues personalmente queremos darle las gracias como programa, como Rincón Catracho. Nos encantaría hacer otro video. Nosotros sabemos que usted tiene mucho conocimiento acerca de historia sobre el muelle, sobre la contaduría, sobre la iglesia, sobre el Parque Central, o sea, sobre todos los sitios emblemáticos de nuestra ciudad, pero eso lo podemos conversar más adelante. Le agradecemos. Con esto vamos a cerrar. Muchísimas gracias, abogado, historiador, muy complacido de que nos acompañara en nuestro programa, y nos vemos a la próxima en Yo Soy Pablo.